أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sea con ustedes, queridos hermanos y hermanas, haciendo continuación o realizando un ejercicio continuo a lo que tiene que ver con el tema de la justicia divina. Hoy queremos hablar con ustedes y precisar que este atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, el atributo de la justicia, es uno y hace parte de los atributos de la perfección, de los atributos de perfección del creador de todo cuanto existe. Como se acuerdan muy bien ustedes, nosotros habíamos dividido los atributos del creador de todo cuanto existe en atributos de perfección y atributos negativos, o atributos positivos y atributos negativos. Así también los habíamos dividido en atributos de la acción y atributos de la esencia. Y también habíamos hecho un ejercicio de hacer una quinta división, que era lo que tenía que ver con los atributos jabarí, que eran los atributos que llegaban a través de los textos, como son el Sagrado Corán y como son las tradiciones del profeta Muhammad, y que no eran o no podían ser discernidos por el intelecto humano para descifrar los mismos o para manifestarlos como atributos. Entonces, este atributo de la justicia divina del cual hemos venido hablando hace parte de los atributos de perfección, y así como lo decíamos en nuestra anterior charla, es uno de los elementos fundamentales dentro de la creencia del chiismo 12 imames, y es muy importante que los chiíes y todo aquel que se quiera enterar sobre la creencia nuestra tenga en claro y sepa ello. Entonces, este atributo, lógicamente, y la definición del mismo atributo y las fuentes que hablan en relación al mismo atributo, los musulmanes lo tomamos del Sagrado Corán o de los hadices, que nos hacen referencia a la justicia del creador de todo cuanto existe y al atributo de la justicia dentro del mismo, y que él mismo no oprime a su humanidad, no oprime a la creación, y ha creado el universo, ha creado todo cuanto existe de conformidad a la justicia, queridos hermanos. Y mirando que este es un atributo de perfección, es importante y es adecuado que nos remitamos a los pasajes del Sagrado Corán que nos hablan de ello, para que lo tengamos presente. Por ejemplo, hay uno de los pasajes del Sagrado Corán que nos dice que ciertamente que Dios no oprime ni en la medida de un átomo. Realmente eso hay que tenerlo en claro, porque podría llegar a la mente de muchos de nosotros hasta qué punto y en qué medida el creador de todo cuanto existe es justo, o se podría dar la injusticia venida de parte del creador en una medida. Entonces, esta aya del Sagrado Corán, este pasaje del Sagrado Corán, nos hace referencia a que el creador de todo cuanto existe, a que Allah subhanahu wa ta'ala no oprime ni en la medida de un átomo a su creación. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Por ejemplo, también tenemos otro pasaje del Sagrado Corán que nos dice que ciertamente que Dios no oprime a la gente en absoluto. O sea que la justicia del creador de todo cuanto existe para la humanidad es una acción y es un tema de absoluto, que no se puede pensar o no se puede considerar un átomo de injusticia venida de parte del creador de todo cuanto existe. Asimismo, también hay otro pasaje del Sagrado Corán que nos dice que Dios, los ángeles y los dotados de sabiduría testimonían que no hay divinidad más que Él, y que Él es el establecedor de la equidad dentro del universo. Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo los pasajes del Sagrado Corán nos hacen referencia a este atributo y lo reafirman como atributo del creador de todo cuanto existe dentro de nuestra creencia. Así también explican los grandes sabios y las personas que se ocupan de la ciencia del Kalam, o las personas que se ocupan de la ciencia de la doctrina islámica,
que este atributo es dado al creador de todo cuanto existe, por cuanto Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto, por cuanto Allah subhanahu wa ta'ala es el sapientísimo, por cuanto Allah subhanahu wa ta'ala es el que todo lo sabe. Allahumma inni as'aluka min jamalika bi ajmali wa kullu jamalika jamil. Allahumma inni as'aluka bi jamalika kulli. Y realmente la injusticia tiene unas antesalas que para que se den en una persona, que para que se den en un ser, tendrían que reflejar, o las mismas reflejan, elementos de impotencia, de incapacidad, de faltas. Y como ya lo hemos manifestado en nuestras charlas anteriores, Allah subhanahu wa ta'ala reúne todos los atributos de perfección. Él es el sapientísimo y no está necesitado de nada ni de nadie. Y realmente cuando hablamos de la opresión o cuando hablamos de la justicia, ya lo decíamos, tienen que haber unos elementos anteriores para que se pueda dar este ejercicio. Y estos elementos anteriores realmente nunca los encontraríamos en el creador de todo cuanto existe. Por ejemplo, se manifiesta que cuando una persona oprime, cuando una persona comete injusticia, realmente la ignorancia del ejecutador de lo indigno de oprimir es un elemento que hace que él mismo prima, o sea que él es ignorante en relación a lo indigno de oprimir. Aquí vendría una pregunta: ¿es Allah subhanahu wa ta'ala ignorante en relación a sus acciones, en relación a la humanidad? Lógicamente la respuesta es negativa, y es aquí donde encontramos que este elemento antecesor no se podría encontrar o no se podría determinar en Allah subhanahu wa ta'ala. Asimismo, cuando encontramos que una persona oprime o que una persona es injusta, es el hecho de que el ejecutante tenga la necesidad de oprimir a sabiendas de que lo indigno del acto, o bien sea impotente de actuar con justicia. O sea, él es ignorante de lo feo o de lo indigno del acto, o es impotente a evitar la injusticia que sale del mismo. Entonces aquí miraríamos dos elementos. Primero que todo, Allah subhanahu wa ta'ala no es ignorante, Él es el sapientísimo y es el que todo lo sabe. Y de la misma manera, Allah subhanahu wa ta'ala no es impotente en relación a controlar sus actos, pues su voluntad es suprema y está llena de perfección, siendo su misma esencia. Hay otro elemento que denota y que es un anteceso a la comisión de la opresión o de la injusticia, y es el que hace referencia que el hecho de que el ejecutante sea necio y carezca de sapiencia, por lo que ni siquiera considera que no debe realizar actos de opresión, a pesar de estar consciente de lo indigno de ello y a pesar de estar capacitado para actuar con justicia, es cuando una persona ha entrado en estado de maldad, ha entrado en estado de necedad. Y a pesar de que conoce lo feo de la opresión y a pesar de que tiene las capacidades para limitar y no realizar la opresión, la comete. Y estos elementos de necedad y este elemento de terquedad no lo podríamos determinar o no lo podríamos asignar al creador de todo cuanto existe. Entonces son bajo estos tres parámetros que anteceden a la comisión de la injusticia y de la opresión que manifestamos los musulmanes de la escuela Shia, imamita, que nunca podría existir o nunca podría venir un acto de injusticia de parte del creador de todo cuanto existe, porque el surgimiento de este acto de injusticia, el surgimiento de esta acción de opresión realmente estaría contradiciendo todos los atributos de perfección del creador de todo cuanto existe. Y si nosotros anteriormente hemos sustentado y hemos justificado todos estos atributos de perfección para con el creador de todo cuanto existe, no habría elemento a agregarle
aspectos negativos como son el hecho de cometer la injusticia y como son el hecho de incurrir en todos estos elementos que anteceden a la comisión de la injusticia, queridos hermanos. Entonces, no siendo más, dentro de este aspecto nos despedimos de ustedes hasta una próxima oportunidad. Que la paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم فصل على محمد وآله وكد لنا ولا تكد علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وأدلنا ولا تدل منا برحمتك يا أرحم الراحمين.